¿Qué tal? Muy buen día a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión de la ciudadanía haciendo frente al COVID-19. Mi nombre es Jorge Munguía, soy jefe de mapeo de soluciones del Laboratorio de Aceleración del PNUD México. Y esta sesión sucede en el marco del proyecto Inventario Social COVID-19 y su objetivo es platicar un poco sobre el ejercicio de mapear iniciativas ciudadanas que están surgiendo de manera orgánica en la ciudad para atender las diferentes afectaciones derivadas del COVID-19 y abrir un espacio de preguntas y respuestas con dos aliados en este ejercicio, que son la Iniciativa Ciudadana Frena la Curva y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. El día de hoy nos acompañan Mariana Ruiz, coordinadora de comunicación de Frena la Curva, Rafael Pérez Laurrabaquillo, director de Relaciones Institucionales de INJUVE, y Gabriela Ríos, jefa de exploración también del Laboratorio de Aceleración. Entonces, pasando a la presentación, les comparto rápidamente qué es el Laboratorio de Aceleración. Es una iniciativa nueva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para probar y ensayar nuevas formas de trabajar y pensar el desarrollo sostenible. Existen 60 laboratorios en el mundo, próximamente seremos una red de 90 laboratorios y nuestra forma de trabajar es a través de ciclos de aprendizaje en donde buscamos percibir las diferentes señales, indicadores, explorar alternativas y ecosistemas relacionados, probar y diseñar diferentes experimentos que nos permitan en su momento crecer estos aprendizajes y hallazgos para tener un mayor impacto. Y bueno, en el caso de inventario social, que es lo que nos reúne aquí, queríamos compartirles un poquito una vista de águila de todo el proyecto, porque la pandemia del COVID-19 pues está afectando en diferentes áreas, en diferentes niveles, y sus afectaciones son asimétricas y trasciende el área de la salud. De alguna manera, sabemos que con cualquier crisis, las afectaciones dependen en gran medida de las decisiones que tomen cada uno de los miembros de la sociedad para cada una de nuestras vidas y para nuestro entorno. Y de ahí que algo que vemos en general ante cualquier crisis es cómo la ciudadanía se organiza y empieza a actuar para reaccionar a esas afectaciones que considera principales o no atendidas. Y esto nos permite de repente, de forma orgánica, tener una diversidad de acciones como acciones como un microbús convirtiéndose en verdulería, gente y makers haciendo caretas médicas, vecinos juntando víveres para compartir entre vecinos o entre personas afectadas. Y esto empieza a suceder en toda la ciudad. Sin embargo, pues esto nos interesa también porque sus áreas de afectación no son, no suceden igual en toda la ciudad. Incluyen soluciones innovadoras de base porque están al frente de la manera en cómo se viven estos retos y estas afectaciones. Reflejan una capacidad de organización de la ciudadanía que se conecta con los lazos sociales que ya existían entre esa ciudadanía y con el capital social del cual cuenta la ciudadanía, de forma que pues los médicos encontrarán forma de ayudar desde su área, los eh, makers desde su área y cada uno podrá ir abonando también desde sus propias experiencias y profesiones. Y esto sin duda fortalece y complementa la reacción de una sociedad ante las condiciones adversas, sumando a las instituciones públicas. O sea, no dependemos solo de ellas.
Y una frase que nos parece muy interesante en colación a esta investigación es que a través de diferentes investigaciones se ha encontrado que el valor de la cohesión social, el capital social y la manera en que estas iniciativas se van evidenciando en una situación de crisis, se vuelve un factor muy importante para responder a ellas. La cita en pantalla: en recuperación de desastres, las redes y lazos sociales importan más que el agua embotellada. Es una frase de Daniel Aldrich, un investigador justo del tema de desastres, que nos acompaña también en esta investigación, más no en esta sesión. Pero este mapeo que hagamos de iniciativas lo vamos a correlacionar digamos, a traslapar con un mapeo que vamos a hacer del capital social y la capacidad de la ciudadanía para tratar de identificar en dónde existe un mayor capital social y en dónde hay zonas que ese capital social sea más bajo. De forma que juntando estos dos mapas, el capital social con el mapeo de iniciativas que realicemos, nos permita entender o adentrarnos en preguntas de cómo se puede fortalecer la capacidad de colaboración en las comunidades, en qué condiciones las iniciativas ciudadanas están teniendo un mayor impacto durante y después de COVID, cómo podemos aprovechar la capacidad de colaboración de la sociedad. Digo, estas son solo algunas de las preguntas, hay muchas más. Y algo que nos parece muy interesante es que el ejercicio del mapeo de iniciativas, junto con el mapeo de capital social, nos permite realizar pilotos para fortalecer el capital social y la colaboración local. Aún no sabemos cómo van a tomar forma estos pilotos, pero de entrada intuimos que va a tener que ver con reunir y compartir los hallazgos de estas iniciativas, identificar y conectar actores en busca de que puedan tener un mayor impacto, pilotear quizás alguna acción o diseño para que podamos fortalecer las acciones. Y esto obviamente acompañado de que estemos publicando nuestros avances y que todo el mundo nos vaya acompañando en esta aventura. Entonces, en unos puntos muy sintéticos, nos interesa muchísimo tener una diversidad de acciones amplia, que la forma en que se aproximen a esas áreas o categorías de acción sean distintas y que existan en múltiples escalas y lugares, escalas de incidencia, pero también escalas de organización y coordinación. Para que esto nos permita, algunas de las preguntas que nos hacemos ahorita es cómo llegar a identificar estas iniciativas, qué nos puede llegar a decir la información recabada y cómo podemos llegar a hallazgos relevantes para otras iniciativas, otras regiones, otros ciudadanos y que realmente logremos fortalecer esa capacidad de acción y reacción ciudadana, no solo durante las crisis, sino también pensar en cómo esto se pudiera mantener en el tiempo. Y bueno, sin más, me gustaría pasarle la palabra a Mariana Ruiz, que es de la iniciativa Frena la Curva, que Frena la Curva es un grupo de personas voluntarias vinculadas a redes de innovación social. Iniciaron el equipo de Frena la Curva México como una rama de Frena la Curva Internacional para visibilizar, difundir y multiplicar el impacto de tantas iniciativas que han brotado y que brotarán en los próximos días. Y bueno, Mariana, si quieres, cuéntanos un poco de qué significa ser una iniciativa que reúne iniciativas y dónde están estas iniciativas. Pues muchísimas gracias por el espacio. Bueno, para nosotros Frena la Curva, bueno, cabe destacar que es una iniciativa liderada, llevada y sostenida por ciudadanos, ¿no? Y justamente muchos ciudadanos también están vinculados a otras organizaciones, lo cual hace que se fortalezca este espacio. El objetivo justamente de Frena la Curva, como ya mencionabas, es conectar esfuerzos, tanto de gente que necesita ayuda como gente que puede ofrecerla.
Entonces, Frena la Curva pues, nace en España en su momento, ¿no? Con un contexto particular, ¿no? Y eso sí bien importante, porque en cada país las iniciativas han respondido a una situación particular, desde el encierro, ¿no? En España pues, la gente no podía ni salir. Aquí en México y en otros países de Latinoamérica ha sido distinto. Entonces ha sido como un fenómeno interesante ver cómo las iniciativas, tanto de encierro como cultural. Aquí en México, ¿no? Tenemos mucho la experiencia de que existe mucha gente que quiere conectarse con otras para poder eh, luchar contra esta contingencia, ¿no? Y algo que es muy interesante, Fran, la curva, es que además de que funciona de manera local, ¿no? Funciona a la República Mexicana, también se vincula con otros países. Y eso también ayuda a que se fortalezcan las iniciativas. Frena la Curva vive en dos plataformas, digamos, en dos universos, por así decirlo ahorita, que es importante, bueno, les digo, creo que van a compartir la liga en el chat, que justamente es el foro, ¿no? Que es mxfrenalacurva.net, donde también cabe destacar que es algo que ha funcionado mucho como de manera orgánica. Las categorías ahí han ido evolucionando conforme la gente ha ido subiendo su información. Como tú decías, ha habido como cosas desde makers, ¿no? Un chico que de repente ponía que había desarrollado una caja en 3D en acrílico para temas de anestesia, para no contaminar. Temas de donaciones de alimentos, solicitudes de recursos económicos. Entonces es muy, muy variado y también evoluciona en el tiempo. Tenemos otro espacio que es el mapa, que justamente es muy importante porque tiene una referencia geográfica. Entonces puedes encontrar desde centros de acopio, ¿no? O una persona muy particular que diga, estoy pasándola mal, no tengo trabajo, necesito comida o medicamentos. Entonces tal es un ciudadano, dice, bueno, yo puedo ayudar a esta persona en Monterrey, especialmente en la colonia de Juárez, en el municipio de Juárez, en Monterrey hemos visto también muchos problemas, y se organiza una red de ciudadanos, ¿no? Para apoyar a esa familia. Y luego ya después de eso se sostiene con otras organizaciones que pueden darle tal vez comida en otras semanas. Y ha sido un proceso como muy interesante porque justamente es una suma de esfuerzos, desde la parte del voluntariado individual al voluntariado colectivo. También ha habido como cosas culturales, ¿no? Gente en Guadalajara que ponía como menos balas, más cultura, y entonces hicieron un festival digital. Luego también recursos educativos, ¿no? Que fue al principio algo muy útil durante los primeros el inicio de la pandemia, para poder tanto consultar libros y de todo tipo. También hay cosas como de do it yourself. Entonces es como muy, muy diverso, es muy orgánico, va evolucionando todos los días. La gente puede subir una iniciativa tal cual nada más subiéndose como un usuario y identificando dónde sería su categoría. Y lo sube y pues ya también le damos salidas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Entonces también tratamos de darle salida a las iniciativas. Y también hacemos mucho este tema de conexión. En el momento en que identificamos una iniciativa muy particular, muy importante, que necesita como atención inmediata, lo que hacemos es conectar los puntos. Y es muy importante también mencionar justamente que para Frena la Curva era muy importante este tema de que no fuera un proyecto centralizado, sino que pudiera llegar a atacar todo el país, ¿no? O todos los municipios. Y también ha sido como todo un reto toda la parte de cómo de repente combates esta brecha digital. No todo el mundo sabe utilizar estas herramientas, no para todo el mundo es fácil. Entonces también estamos luchando contra ese tema y cómo, en cierto modo, de boca en boca, le damos promoción a este espacio que es para todos, para todos. Justamente algo que también es importante mencionar es que nos apoyamos de otras plataformas, ¿no? Como Facebook, y Frena la Curva tiene dado de alta distintos Facebooks regionales. Entonces cada persona puede buscar su Frena la Curva, no sé, Quintana Roo, Monterrey. Quintana Roo está muy bien organizado, lo cual también con uno de los compañeros, con Víctor, que es miembro como de la parte de protección civil de Quintana Roo, le ha logrado dar mucha fuerza. También Monterrey, Baja California creo que también. Y justamente hay personas que toman ese rol de líderes en los estados y empiezan también a conectar puntos
y hacer como activaciones locales. Se reapropian de otras cosas que están pasando en otros países, como el tema del listón rojo en las puertas. Y algo que ha sido muy interesante es que justamente las iniciativas son como un mashup de todo lo que está pasando a nivel mundial. Justamente también hubo otro espacio que eran los laboratorios distribuidos, que justamente se lanzó una convocatoria donde las personas podían poner su proyecto y frenar la curva con otro equipo justamente de mentores. En una semana armaron toda una metodología para estructurar esos proyectos. Había desde temas de mariachis, e internacional, también había una cosa justamente de cómo hacer cultura y fomentar la cultura en tiempos de COVID, regalando cultura, ¿no? De manera digital. También otro tema había como un asunto de servicio social y otros tantos, lo cual permite justamente lo que hemos visto en Frena la Curva, es que es un espacio que permite evolucionar conforme la pandemia va convirtiéndose, ¿no? Dependiendo del contexto pues, económico y al final un poco de la incertidumbre que vivimos todos. Eh, y, y es este espacio donde podemos apoyar entre todos, ¿no? Básicamente. Muchísimas gracias, Mariana. Digo, muy ilustrativo. Creo que se vuelve también muy interesante el tema que comentabas, de que este tipo de crisis y estas afectaciones son dinámicas. Entonces, no se mantienen igual la primera semana de la pandemia a como las vemos ahorita, y que la ciudadanía sin duda es de las primeras en reaccionar y utilizar su inventiva para, si como tú lo decías, hacer una mezcla o un Frankenstein de todo lo que está sucediendo en todo el mundo y que se está comunicando en redes, que es algo interesante, pues también utilizando todos los recursos que tienen a su alcance inmediato. Entonces, bueno, sin más, me gustaría también pasarle la palabra a Rafael Pérez. Él es director de Relaciones Institucionales del INJUVE, que el INJUVE es el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y es la instancia rectora y coordinadora de la política pública dirigida a las personas jóvenes en la ciudad, tanto a nivel local y territorial en coordinación con las alcaldías, y promueve el respeto de los derechos humanos de la población joven y trabaja con jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en diferentes áreas de impacto social. Entonces, en este caso, el INJUVE nos está apoyando muchísimo en tratar de identificar y tener una idea también de en dónde están las iniciativas. Pues no sé si nos puedes contar un poco más, Rafael, sobre cómo es que las y los jóvenes de la ciudad están mapeando en medio del distanciamiento físico. Claro que sí, Jorge. Primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto también, Mariana, por coincidir en este espacio. Bueno, como ya bien comenta Jorge, hemos podido sumar esfuerzos entre el PNUD y el Instituto de la Juventud en la Ciudad de México para poder identificar, para poder mapear, realizar un inventario de las iniciativas en la ciudad. El Instituto de la Juventud, por su naturaleza, bueno, tiene presencia y tiene una comunicación importante con personas jóvenes, hombres, mujeres, en las 16 alcaldías. Y justo son jóvenes de los distintos programas del instituto, como los Jóvenes Unen al Barrio, entre otros, que nos están ayudando, dado que ellos viven todos los días de distinta manera, de una forma particular, las distintas afectaciones que la pandemia de COVID ha representado en la ciudad. Bueno, pues son de suma ayuda, ¿no? Es una especie como de reporteros a la distancia, ¿no? Lo cierto es que también muchos de estos jóvenes están desarrollando muchas acciones de forma individual, otras de manera colectiva. Y bueno, ellos mismos, desde sus propias personas, nos han ayudado no solo a identificar, sino también a compartir lo que están haciendo, ¿no? Y ahí, pues es muy variado, ¿no? Como ya decía Mariana, depende mucho del lugar en el que se vive, de las circunstancias en las que cada persona se encuentra y de la dimensión
inmediata y de la realidad que ello les implica, ¿no? Puedo contar, por ejemplo, un caso que la otra vez platicábamos con Betty Olivares, la directora del instituto, ¿no? Un joven beneficiario del instituto que se para afuera de su casa, cerca de un paradero de autobuses, y regala cubrebocas a la gente que sube al transporte público y que nota que no trae, ¿no? O a personas adultas mayores, ¿no? Desde ese ejemplo muy noble, ¿no? De un joven que de propia cuenta sale e intenta ayudar desde donde él puede, hasta, bueno, jóvenes que están sanitizando colonias populares, que se coordinan entre los propios vecinos. Nosotros creemos que eso es sumamente valioso, ¿no? Estamos convencidos de que los cambios surgen fundamentalmente de abajo hacia arriba, ¿no? Y ahí donde la gente se organiza, ahí donde se genera cohesión social, pues es muy importante incentivarla, es muy importante identificarla. Y bueno, qué bien que organismos como el PNUD, preocupados por esta realidad, ¿no? Que en buena medida van a cambiar muchas de nuestras conductas, de nuestra manera de entender el mundo, pues estén preocupados por identificar estas acciones sociales en beneficio de la propia población, ¿no? Todo parte de un muy buen diagnóstico y esta es una gran oportunidad, ¿no? En el caso de las y los jóvenes, nosotros estamos muy interesados en poder visibilizar estos esfuerzos que están haciendo, porque así como hay personas de todas las edades que lamentablemente no han acatado del todo las medidas de sana distancia, de confinamiento, etcétera, hay también jóvenes que desde el anonimato, sin mayor interés que el de hacer algo por su comunidad, están sumamente participativos, están vinculándose, están generando nuevas maneras de habitar la ciudad a través de sus acciones, favorecer o aminorar en cierto modo las consecuencias negativas que esta pandemia está trayendo, ¿no? Entonces, desde el INJUVE, a nosotros nos complace mucho esta vinculación, esta coincidencia con PNUD. Y bueno, vamos a estar trabajando las siguientes semanas en este mapeo. Ya hicimos una prueba piloto, ya estamos con el primer bloque de jóvenes identificando en este momento a través de sus redes sociales, porque como ustedes recordarán, todavía nos encontramos en la Ciudad de México en semáforo rojo, no podemos todavía del todo hacer actividades al aire libre sin las debidas medidas. Entonces, desde su casa, protegidos, las y los jóvenes que han decidido participar, que ya han sido capacitados, están identificando iniciativas, en principio, a través de las redes sociales y de las que ellos logren identificar desde su entorno inmediato, sin que implique que tengan que desplazarse, ni mucho menos, ¿no? Insisto, hemos visto que en buena medida los jóvenes que ya han sido invitados están participando en muchas acciones, ¿no? Entonces, eso ha facilitado mucho que puedan ser permisibles a lo que está ocurriendo en su entorno, pues porque ellos forman parte del mismo, ¿no? Pues bueno, por ahora más bien quisiera ceder el espacio para dar paso o no dejar de dar el tiempo suficiente, ¿no? Para las preguntas y respuestas. De nueva cuenta, muchas gracias y un gusto por la coincidencia. Muchísimas gracias, Rafael. Digo, creo que sí, el tema de la particularidad de esta crisis, a diferencia de otras derivadas de quizás desastres como puede ser un terremoto, tiene la condición de que no lo podemos ver o no podemos actuar directamente en eso que vemos, entonces tenemos que hacer uso de otro tipo de recursos y otro tipo de habilidades para conectar con otras personas, saber qué están haciendo y enterarnos que afortunadamente vivimos en un momento en la historia en donde eso es más fácil que nunca. Y bueno, y los jóvenes que ya son nativos de estas tecnologías están mucho más familiarizados con formas de navegar e investigar también en estos escenarios.
dentro de las preguntas se han habido algunas que apuntan a si este ejercicio se puede replicar o no en otras partes de la República. Nos encantaría y por eso es que vamos a hacer este ejercicio lo vamos a estar publicando los avances y los conocimientos que demos. También de forma que gente de otros estados o de otras ciudades nos empiezan a conectar, pues ya podremos también comunicarles y compartirles la información conforme vayamos avanzando en directo. Pero una de las cosas que sí quería notar es que el laboratorio, como actúa, es a partir de prototipos pequeños que nos permite generar aprendizajes. En esta ocasión, para poder reaccionar rápido, partimos ahorita de la Ciudad de México, pero sin duda nos interesa muchísimo que estos hallazgos lleguen a todo el país y que los hallazgos de otras partes del país y otras iniciativas lo enriquezcan y sea parte de este repertorio para también mantener estos esfuerzos para fortalecer la capacidad de colaboración de la ciudadanía, no solo durante las crisis, sino también entre crisis y crisis, ¿no? Pero bueno, sin más, quería hacer esa anotación sobre el tema de la replicabilidad, porque nos están preguntando de otros estados, y le quería pasar la palabra a Gabriela Ríos, jefa de exploración del laboratorio, que ha estado más al pendiente de la conversación en línea durante esta sesión. Gracias, Jorge. Sí, pues ahora voy a leer las preguntas que nos han ido llegando. Algunas las hemos recibido aquí directamente en el chat de Zoom, algunas otras desde Facebook. Y bueno, nada más antes de empezar, decir que me da mucho gusto ver que tenemos personas de distintos lugares. Tenemos de Puebla, de Pachuca, de Jalapa, de Toluca, varios de aquí de Ciudad de México, de Tabasco, Mérida, Querétaro. Entonces creo que pues con mayor razón, pues más pertinente la parte de que mencionó Jorge sobre la replicabilidad y pues también lo que Mariana nos pueda compartir sobre Frena la Curva. Y en ese sentido, la primera pregunta que tenemos es de Tina O'Higgins para Mariana y la pregunta es, ¿cómo aprenden los ciudadanos de la iniciativa de Frena la Curva? Bueno, hay muchos niveles de aprendizaje. Yo creo que nosotros, inclusive como somos ciudadanos, aprendemos todos los días desde Frena la Curva. Pues realmente también algo que ha sido interesante de Frena la Curva México es que también ha sido un repositorio, ¿no? Entonces hay muchas como referencias de muchos tipos, ¿no? Desde el tema de los makers, pero como decía, desde el tema de gente que replantea tal vez nuevos tipos de economías solidarias, ¿no? El tema del trueque. Entonces yo creo que es un lugar también donde se puede generar mucho aprendizaje social, porque te permite como tener todo un espectro de iniciativas sociales. Algo que es como muy interesante, como mencionaba Rafael, es que algo que es fundamental de estos proyectos ciudadanos es que al final tienen que ser intergeneracionales, pero también están muy detonados por la juventud. Entonces, de repente le dan espacio a cosas que ya han pensado, ¿no? Y lo suben en Frena la Curva, y un poco los objetivos que en algún momento teníamos, que estamos trabajando en ello para que realmente pase, es generar estos espacios tal vez de vinculación y de detonación de ideas, ¿no? Si de repente un chavo quiere, una chava quiere poner algún tipo de aplicación, ¿no? Desarrollar alguna aplicación que ayude a fomentar las economías solidarias, en cierto modo también pueden generarse estos vínculos. Algo que también queremos fomentar mucho es este espacio donde pueden vivir todo tipo de cosas y es un lugar de aprendizaje realmente. Y también justamente cualquier ciudadano se puede sumar a la coordinación de Frena la Curva y aprender en el proceso, ¿no? También tenemos el espacio de voluntariado y pues buscamos gente que quiera aprender, como estamos aprendiendo también nosotros, como decíamos, es un proceso orgánico, ¿no? Y en esa parte de que sea muy orgánico, y en esta pandemia que al final es un momento pues, histórico, ¿no? Estamos como reconfigurándonos desde la forma en la que trabajamos, en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que ayudamos. Entonces, en sí, cómo enfrentamos esta pandemia es un aprendizaje diario. Y pues yo invitaría a todo el mundo justamente a que se meta a Frena la Curva, ¿no? A picarle, a chismear y a sumarse realmente más que solo subir, realmente conectarse con la gente, porque a pesar de que no nos podamos entrar a un espacio físico,
nos comunicamos todos los días, ¿no? Y nos replanteamos los proyectos y cuando vemos un proyecto muy en particular, justamente nos ponemos en contacto. También es otra cosa importante. No espero que haya contestado la pregunta. Sí, creo que sí, y creo que esto que dices justo también ayuda a responder la siguiente pregunta, que se las voy a leer para ver si alguno de los tres quiere complementar algo. Y es una pregunta de Ricardo Rubio, que manda saludos y él está en Querétaro. Y su pregunta es, ¿cómo podría implementar la propuesta desde este lugar, o sea, desde Querétaro? ¿Hay algo adicional, Mariana, que le podrías decir? Sí, bueno, justamente lo que mencionaba en algún punto que se implementaron grupos en Facebook, tal cual, de Frena la Curva Querétaro, Frena la Curva Quintana Roo, Frena la Curva Monterrey, Nuevo León, o por ciudades. Justamente sería cuestión de buscarlo en Facebook, ¿no? Y entonces, y en dado caso de que no esté, también podemos armar el grupo. Y justamente dentro de la coordinación hay una coordinación estatal, ¿no? Y entonces, en cierto modo, empezamos también a conectar los puntos. Entonces, en la página, ¿no? Y en dado caso de repente nos pasan sus contactos y nos los pueden pasar, nos ponemos de acuerdo con estas personas y lo podemos implementar donde ellos quieran. Bueno, la idea es que ellos lo implementen, ¿no? La idea es como que de repente esto se vuelva autosuficiente y autogestionable por la gente. La única, justamente, pues, el lineamiento de ser respetuosos, una cultura de la solidaridad tiene que partir de eso, del respeto ante todo, y pues esa es la parte más importante de todas. Sí, claro. Y creo que eso también, esto de los grupos de Facebook se relaciona muy bien con otra pregunta que tenemos aquí en el chat de Zoom de Dalila de Asís, que pregunta, ¿quiénes están trabajando la iniciativa Frena la Curva en Tabasco? ¿Recuerdas si ya hay un grupo en Facebook en Tabasco o sería cuestión de abrir uno nuevo? Según yo ya existe como el formato, la estructura general de los grupos, nada más que no sé si están activados. Como ha funcionado es que de repente la gente se suma, ¿no? Dicen, y de repente 3 personas de Monterrey escriben, ¿no? Entonces se arma un grupo en Telegram de coordinación Monterrey, ¿no? O de repente con coordinación Quintana Roo. Y a pesar de que existe en Facebook, hay un canal de comunicación paralelo, que es más inmediato, que es mediante un Telegram, y ahí nos organizamos un poco en lo inmediato. El objetivo también de lo Facebook, y que nos ha funcionado mucho, es para poder rastrear lo que está pasando. Es un gran termómetro, ¿no? Porque justamente cada estado tiene una condición, pues, geográfica particular, ¿no? Y también, pues, cada estado está tomando unas políticas distintas, ¿no? En relación al distanciamiento. Pero yo lo recomendaría justamente en la parte de cuando te metes al foro, hay un link donde te lleva a un grupo en Telegram, y ahí inmediatamente en el que picas ese link ya estás dentro de Frena la Curva, dentro de un grupo de personas que ya estamos comunicándonos todos los días. Igual, si no está, yo me pongo en contacto con esta persona que hay que implementar el Tabasco y lo podemos empezar a armar. O sea, la idea es que esto sea de impacto nacional, porque realmente es de impacto internacional, como surgió en España, pero está en 19 países. O sea, está en Polonia, está en Francia, está en Puerto Rico, en Costa Rica, está en todas partes, en 3 meses, lo cual es impresionante también. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, también tenemos algunas preguntas acerca de temas de jóvenes, entonces esta creo que va más dirigida hacia ti, Rafael. Claro que si alguno de nuestros otros panelistas quiere responder, también adelante. Y el comentario y pregunta es de Raimundo Bernal. Dice, creo que la juventud está mostrando en algunos lugares mucha participación y lamentablemente también hay muchos que aún no se percatan de la realidad que vive el mundo. Mi pregunta es, ¿cómo lograr concientizar a los jóvenes que aún no creen y no toman las medidas necesarias para no contagiar o no contagiarse? Sí, gracias, Gaby. Pues sí, las juventudes o la juventud es un momento sumamente diverso, plural, que muchas personas viven de distintas formas, de ahí que se hable más bien de juventudes. Y bueno, luego sí hay un grupo, ¿no?, de jóvenes que son muy reticentes a las recomendaciones de otros, ¿no? Particularmente en esta pandemia se ha malentendido que probablemente sí, las personas jóvenes sean menos propensos a tener consecuencias o que se pueda complicar el contagio por el coronavirus, que no así personas con otras comorbilidades, perdón. Sin embargo, como bien dice Raimundo, en efecto, pues cualquier persona
sin saberlo, siendo asintomático, podría estar contagiando a otras personas. De ahí el llamado, pues así guardarse, así mantenerse en casa y seguir las recomendaciones que todavía el día de hoy, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en buena parte del país, pues se está manteniendo, ¿no? Yo les diría a esos jóvenes que ahí donde hay crisis también hay oportunidades, ¿no? Es decir, muchas veces también es importante saberlo decir en el propio lenguaje del joven. Probablemente el joven o la joven renuente, reticente a este tipo de mandatos, de medidas que le vienen de fuera, seguramente son manifestaciones de alguna otra cuestión que le esté pasando, ¿no? Probablemente cuestiones de salud emocional, ¿no? Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, un anuncio. Ahora mismo, por ejemplo, en las redes del instituto estamos transmitiendo Conéctate a tu nube, salud emocional a distancia. La plataforma se está aprovechando justo para dar orientación en materia de salud emocional a los jóvenes, así es que, bueno, aprovecho y hago el comentario, porque me parece que viene muy, muy acorde a esta respuesta. Es importante entender a la persona joven y por las consecuencias que pudiera estar transitando en estos momentos, ¿no? Este largo confinamiento probablemente ha dejado de ver a personas queridas de su entorno inmediato, amigos en la escuela, habrá quien haya perdido el empleo, en fin, todos y todas pasamos por circunstancias muy complicadas y se manifiestan de otra forma. Entonces, probablemente esta rebeldía, decir, pues yo no me voy a contagiar o yo no tengo por qué cuidarme porque yo no me voy a morir, habrá que más bien entender qué está ocurriendo porque probablemente la consecuencia negativa sea otra, ¿no? ¿Por qué no pensar una cuestión en salud mental, ¿no? Y esto no quiere decir que estemos deprimidos o que estemos mal de la cabeza, como luego suele decirse. No, la verdad es que es una cuestión muy natural que a todas las personas nos está ocurriendo en mayor o menor medida en circunstancias complejas como estas. Y lo que es importante saber es que insistimos mucho en que la mejor comunicación posible entre familia y lazos, redes de amigos, pues ayudan a salir de estas circunstancias. Y cuando ya el problema es un poco mayor, bueno, hay una serie de instituciones y ahí el instituto también está haciendo una modesta contribución a los cuales pueden acceder, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Rafael. Y bueno, ahora tenemos también algunas preguntas que más bien se enfocan en como que temáticamente en ciertas áreas, ¿no? Que deberían de ser prioritarias o en donde estamos viendo que hay muchas necesidades por parte de la población. Entonces, construyendo sobre esto, me gustaría leerles la primera pregunta al respecto, que es de Virgilio Ortiz. Y él dice, para la gente que requiere el apoyo alimentario como despensa, porque son personas de alta vulnerabilidad, por cuestión de esta pandemia, se han quedado sin trabajo y sin ingreso económico, ¿qué se puede hacer por esas personas? ¿Habrá alguna asociación o fundación a la cual se le puede canalizarlos para su pronta atención, en especial a madres solteras, adultos mayores y personas en situación de calle? Bueno, podría tomar la palabra justamente en Frena la Curva. Muchas de las solicitudes, especialmente de ayuda, tienen que ver con alimentos. Entonces, al inicio lo que hacíamos, bueno, cabe destacar también que justamente Frena la Curva es importante mencionarlo, ¿no? Bueno, la curva no se puede frenar, pero bueno, se puede aplanar, ¿no? Entonces, el objetivo es, mucho al inicio, todas las ideas tenían que ver en ayudarnos, pero sin salir de casa y tampoco exponernos. Esa es una cosa como muy importante. No puedes como querer ayudar, pero a la vez como exponerte y exponer a los otros. Eso siempre tiene que existir en la conciencia de todos, especialmente en esta condición, ¿no? No puedes ayudar si no te mantienes sano. Entonces, eso es como algo muy, muy importante, que es fundamental destacar. En el caso de los alimentos, lo que hemos logrado hacer es que también se puede hacer mucho súper a domicilio. Entonces, algo que hemos logrado hacer es encontrar donadores, ¿no? Personas que están dispuestas a donar una despensa, y armamos despensas pues, con las redes de supermercados que ya tienen armados como todo el tema que puedes hacer las compras virtualmente. Y en algunas zonas se ha podido repartir,
¿no? Normalmente, y otras, de repente, justamente, que la gente se compra el súper y sí, para que se les haga la entrega, pues ellos van y la recogen, ¿no? Pero al final no tienen que hacer el súper dentro, o sea, y exponerse. Algo que también hemos podido lograr hacer es cuando se hicieron estas primeras ayudas, ¿no? Porque también tiene que haber una parte de verificación. Entonces, sí nos ponemos un poco en contacto con esas personas, platicamos, y es bonito porque también se hacen estos lazos de afecto. Y luego ya, por ejemplo, una persona en Monterrey que tiene ya una organización como muy armada en tema de despensas y también supo de frenar la curva, unimos los puntos. Entonces, la primera despensa lo que hemos hecho es que es donada por una persona, ¿no? Un ciudadano. Pero al final ese ciudadano no puede sostener de repente, pues, mantener una familia. Entonces, esta organización acoge a esa familia y cada semana les lleva una despensa, ¿no? Y entonces esa familia nos expone y también a veces les pueden ayudar hasta con medicamentos. Hay muchos casos de diabetes en el país, ¿no? Sabemos que es una problemática importante y estas organizaciones también nos apoyan. También, si cualquier organización está escuchándonos, por favor, súmense a Frenar la Curva, ¿no? Para conectar estos puntos, porque ese es el objetivo realmente de estos espacios, conectar puntos, ¿no? Todos los que estamos aquí, Juve, PNUD, todos, lo único que queremos hacer es fortalecer todas las iniciativas que están pasando en el país en este instante, ¿no? Y retomando eso que mencionas, Mariana, de cómo el objetivo es pues, conectar puntos, ¿no? Y fortalecer, hay una pregunta que nos llegó de Oscar Mendoza en Poza Rica, Veracruz, en donde dice, necesitamos promover la producción artesanal como fuente alternativa de ingresos y fomento al turismo. ¿Existe en nuestra región con quien podamos coordinarnos? Y bueno, supongo que ahí, no sé si tengas ahorita fresco en la cabeza, si ya hay algún grupo en Facebook que esté trabajando en Veracruz. Y sí, adicional a eso, a mí me gustaría igual y que preguntarles tanto a Rafael como a ti, si hay esfuerzos puntuales o necesidades u oportunidades específicas que hayan visto o identificado en torno a este tema de producción artesanal y fomento al turismo. Rafael, ¿qué es tú primero? Sí, sí. Bueno, yo lamentablemente puedo hablar sobre todo de la Ciudad de México. Digo lamentablemente porque pues, no solo la ciudad es en donde se generan esfuerzos, sino en todo el país, pero de donde tenemos incidencia y conocemos casos, pues por supuesto que es de la ciudad. Nosotros en el Instituto de la Juventud tenemos algo que se llama el Tianguis de las Juventudes, que justo busca identificar, visibilizar, promover a jóvenes productores, a jóvenes que están innovando en alguna cuestión. Y en buena medida hay jóvenes artesanos. Entonces, si fuera el caso, ahora tenemos, y se hizo el Tianguis de las Juventudes virtual, ¿no? Entonces las personas pueden comerciar, pueden posicionar sus productos a través de la página del instituto, ¿no? Yo ahí hago la invitación a que conozcan esta iniciativa. Y bueno, la clave es, como bien decía Mariana, es estar conectados, ¿no? Probablemente si no hay en su región, en su población inmediata, visiblemente algún esfuerzo como estos, pues la invitación es a que lo generen, ¿no? Como decía hace un rato, las crisis se vuelven oportunidades, ¿no? Y un poco ahí aprovecho también para comentar respecto a lo que decía Virgilio, mando un saludo, por cierto. Sobre todo en esas zonas marginadas, en esas zonas en donde no tenemos cerca un supermercado, en donde no tenemos al alcance muchos bienes y servicios, lo que sí no debe faltar, pues, es la cohesión social y es propiciar esta nueva convivencia con el vecino, ¿no? Sabemos que son circunstancias muy difíciles porque probablemente haya personas que hayan perdido el empleo, su ingreso diario, pues porque viven al día. Y hay muchas personas solidarias que han buscado acercar alguna despensa, algún beneficio inmediato. Lamentablemente, bueno, pues no hay ayuda que falte. Ahí la invitación es, pues, si las redes a veces no ayudan, donde la gente no está completamente conectada al internet, bueno, pues una cartulina, qué sé yo, hay muchas maneras en las que pudiéramos establecer redes de colaboración
justo para hacer más llevadera pues esta crisis que no solamente que ahora ha devenido en una crisis económica, ¿no? Okay. Sí. En el caso justamente de Veracruz, como tal, no se ha formado el grupo, ¿no? Esta persona que preguntó lo puede formar. Y justamente lo que se ha hecho un poco ahorita, también hay que destacar que este proyecto es muy reciente, ¿no? Entonces todavía estamos creando estas redes. Un poco el objetivo que hemos platicado en las coordinaciones es que sí queremos sostener este proyecto en el tiempo. Tal vez en algún punto, pues las necesidades van a cambiar por la pandemia, ¿no? O sea, y eso pues, amerita que el proyecto crezca en el tiempo. Entonces eso estamos apostando todos. Justamente les voy a compartir en un rato un Typeform, un cuestionario que hemos generado para poder facilitar lo que decíamos de conectar personas, ¿no? Y ayuda si de repente poder alimentar esta base de datos que estamos construyendo. Regreso a lo que decía antes. Hay muchos justamente estados que quieren empezar a detonar, pero para eso se necesita la cohesión. Entonces simplemente tal vez puede ser que una persona empiece, ¿no? a tomar y decir, yo armo el grupo de Frena la Curva a Veracruz. Y empiezas a sostenerlo como tal vez simplemente con una publicación. A veces simplemente darle retweet o replicar una publicación es suficiente ayuda para mucha gente. Entonces, ya en el momento en el que nosotros como coordinación vemos que eso se empieza a activar, por ejemplo, tenemos una junta algunos miércoles, que tiene que ser coordinación estados. Y entonces nos conectamos ahí las distintas coordinaciones de los estados y vemos qué casos de éxito están pasando. Y eso es como muy rico porque te das cuenta y conectas tal vez con alguien que no conocías, no sé, en Tabasco. De repente empiezas a hablar con esa persona y te dice, bueno, nosotros en este barrio, en esta colonia estamos haciendo tal cosa. Y dices, bueno, yo también eso podría implementarlo aquí donde vivo. Y entonces empieza esta sinergia a distancia que es muy interesante. Por eso digo, esto va para largo, entonces yo creo que al revés, estos espacios que nos permiten tener justamente ustedes, hace que de repente nuestra posibilidad de conocer más gente dispuesta a ayudar, ¿no? O sea, se amplifique y que esto es un proceso que realmente somos, no sé, si de repente pudiéramos hacer una analogía, si sembramos la semilla y apenas está germinando algo pequeño, ¿no? No sabemos tal vez qué tipo de especie de planta es, pero ya sabemos que tiene vida y está como todos los días alimentándose de toda la gente que se está sumando al proyecto con todas las ideas nuevas, ¿no? Es como justamente decía Rafael, este es un área también de oportunidad, ¿no? De cómo nos replanteamos las formas de hacer cosas. Por ejemplo, pongo un ejemplo que vimos en Frena la Curva, que había alguien que planteaba hacer prototipos o hacer un piloto de repartición de productos vía dron, ¿no? Tal vez es algo que suena descabellado ahorita porque bueno, tiene que pasar por permisos y otras cosas, pero bueno, es el espacio para poderlo proponer, ¿no? Y de repente que conectes con personas y que tal vez no pase ahorita, pero sabemos que en algún momento puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, es muy interesante. Sí, y creo que justamente ahorita nada más de lo que estamos viendo en el chat, pues vemos cómo está ahí iniciativas que están trabajando en la misma ciudad. No sé si se conozcan o no, pero voy a leer lo que nos están escribiendo. Si todavía no se conocen, pues creo que sería buen momento para empezar a generar una sinergia y los invitamos también a conectarse con Frena la Curva. Y Lucero Márquez nos quería comentar que en el municipio de Mérida se implantó una estrategia similar que se llama Mérida nos une, integrada por psicólogos, organizaciones de la sociedad civil, direcciones municipales, ciudadanos, atención para mujeres. Ha sido de gran apoyo para grupos vulnerables. Y también tenemos un mensaje de Kihili, perdón si estoy pronunciando mal tu nombre, de Apoyo Mutuo Mérida, que nos dijo que también les gustaría hacer más sinergias con Frena la Curva, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo estamos encontrando estos puntos en común que haría falta pues conectar más y unir para poder generar mayor impacto. Aquí hay otra pregunta que creo que puede ir más dirigida hacia Rafael, que es una pregunta de Virgilio Ortiz, y él dice, los jóvenes de las... no, perdón. No, disculpe, ese comentario ya lo mencionó Rafael, es de Luis Castañeda, y dice, ¿cómo y dónde se inicia un proyecto o iniciativa si ahora los recursos que tengo son limitados y han surgido solo como ideas? ¿Hasta dónde puedo llevar esta idea para hacer realidad la iniciativa? ¿El INJUVE podría ser mi primer contacto?
Ahora sí me escucho. Justo uno de los, llamémosle, bloques de jóvenes que se estarán vinculando en los siguientes días a través del instituto con PNUD, son jóvenes provenientes de un foro que se denominó el año pasado Foro de Iniciativas Jóvenes, y tuvo la naturaleza estuvo dirigido particularmente a jóvenes expremiados o ganadores del Premio de la Juventud en la Ciudad de México, y también a sociedad civil organizada, grupos organizados de jóvenes. Entonces, bueno, ahí la invitación es que sí nos escriban a las redes del instituto, y creo que estamos en un muy buen momento para que se pudiera integrar alguno de estos bloques de jóvenes que ya tienen iniciativas y que en este momento están reorientando para poder atender a cualquiera de los temas de su interés, que va desde medio ambiente hasta salud emocional, pero en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, ahí muy probablemente sé que vamos a contar con el acompañamiento también de PNUD para alguna asesoría, qué sé yo. Ya los estoy comprometiendo, pero no lo dudo. Han sido muy consecuentes en muchos sentidos con los jóvenes que se han acercado desde el Instituto de la Juventud. Y bueno, ahí podría ser un buen momento. Y sí, va a haber un pequeño financiamiento a través del instituto para este tipo de proyectos que, si bien ya existían, creo que todavía es un buen momento en el que algunas personas pudieran involucrarse. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, ya nos estamos acercando hacia cumplir la hora, entonces voy a leer las dos últimas preguntas para poder ir cerrando. Esta es una pregunta para Mariana y la escribe Diana Delgadillo. Dice, todas las iniciativas que han compartido son sumamente valiosas porque denotan la posibilidad de organizar y accionar frente a vacíos de la autoridad en todos los niveles. ¿Tienen alguna acción que busque además integrar a autoridades locales como para fomentar participación ciudadana que incidan localmente? Y bueno, si bien es una pregunta dirigida a Mariana, creo que también esta parte de vinculación con autoridades locales, pues pues puede ser igual muy pertinente también para Rafael y Jorge. Entonces, si después gustan aportar algo, también, por favor, háganlo. Pues sí, bueno, yo creo que justamente el vacío en este momento existe para todo el mundo. Yo creo que también la autoridad ahorita se ha enfrentado a una condición pues, que al final pues, no teníamos referente, ¿no? Entonces yo creo que también en este momento hay que sí cuestionar, pero también ser muy empáticos, ¿no? Y ser solidarios. Y yo creo que justamente es el momento para sumar esfuerzos con la autoridad, con el gobierno. Y justamente en vez de repente ser el freno, ¿no? Saber que el Estado puede llegar a ser nosotros ser la ciudadanía como el motor, ¿no? Y el Estado puede darnos gasolina. Pero un poco es la oportunidad para conectarnos. Y sí, claro que yo creo que justamente los estados y las autoridades en sí están dispuestas a apoyar iniciativas ciudadanas, siempre y cuando, pues esto, aporten, ¿no? Y conecten. Y yo creo que justamente mucho del trabajo que han hecho las ONGs y demás es esa posibilidad de vincularse, porque también es un asunto de procesos y que muchas personas, bueno, inclusive yo como ciudadana de repente desconozco, pero al vincularte con una persona que ya tiene experiencia te puede abrir las puertas de manera más fácil. Y yo creo que también ahorita el gobierno está muy dispuesto a escuchar y a conectar. Y lo hemos visto, ¿no? De repente ha sumado esfuerzos con industrias, pues, no sé, de tecnología y otras para conectar. Y justamente el caso de Quintana Roo es interesante porque ahí creo que es el que está más fortalecido desde una parte más institucional. Se ha sumado la universidad, creo que es Autónoma de Quintana Roo, o no sé cuál, no recuerdo el nombre, también es la parte como de protección civil y otras personas desde la parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que sí existe mucho la disposición, solo tal vez muchas veces es como abrirnos, ¿no? A la posibilidad de escucharnos y yo creo que esa es la parte más importante que siento que estamos viendo. Todos estamos muy tensos, ¿no? Todos lo estamos viviendo, ¿no? Esta situación. Y yo creo que la única forma de poder salir adelante es tener empatía, un poco de paciencia y ayudarnos entre todos. Yo creo que el vacío existe porque al final nadie sabe qué onda.
Sí, digo, creo que eso que mencionas, Mariana, es muy cierto y me gustaría conectarlo con algo que decía Rafael en una participación anterior, que decía, todas las crisis son oportunidades también. Y me parece que ante esta sensación de un vacío ante el cual no tenemos referente, vale la pena pensar o entender que la colaboración es de múltiples dimensiones. O sea, para poder acceder a, al recurso individual de colaborar ante diferentes escenarios, pues obviamente nos ayuda a tener una exposición mayor a diferentes ideas y alternativas para que nosotros también se nos vayan ocurriendo las propias o que retomemos esas ideas y hagamos nuestros propios Frankensteins. También importa mucho lo que se mencionaba previo de esta salud emocional y que tú también estabas tocando, Mariana, pues ante una sensación de incertidumbre o de ansiedad o de niveles de afectaciones, pues no somos los mismos que cuando estamos en nuestras mejores condiciones y vale la pena pues también atender a eso, porque eso es un tema importante, el tema del lenguaje que mencionaba Rafael, y creo que yo agregaría dos más. Una son que la ciudadanía cuente con experiencias previas, o sea, que nos hagamos de experiencias de colaboración como experiencias exitosas, porque es una de las primeras cosas que pudieran inhibir o promover nuestra capacidad de colaborar entre ciudadanos. De tener estas experiencias positivas, pues son como un motor inconsciente para seguir haciéndolo. Y por otro lado, está también el tema de la valorización social. O sea, si todos nosotros valoramos la cooperación y no nos mofamos de ella y rescatamos su impacto, sus fortalezas, sus beneficios, pues no tendría que ser una iniciativa que salve a 150 niñas y niños de un tsunami. O sea, pudiera simplemente ser un acompañamiento a personas mayores que están sufriendo o ayudar a tu vecino de al lado, y eso, el impacto es muy importante socialmente y experiencialmente. Entonces, creo que ante ese vacío, pues no perder de vista esas, ¿no? O sea, que nosotros jugamos un papel muy activo en procurarnos esas experiencias positivas y también promover esa valorización social. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Oigan, pues estoy viendo que todavía hay algunas preguntas que quedan en los chats. Ahorita ya no nos va a dar tiempo de responderlas, pero vamos a poner las respuestas a estas preguntas en Facebook, porque creo que son todavía preguntas muy valiosas. Entonces, muchísimas gracias a todos por su interés y por sus comentarios. Y Jorge, te paso la palabra por si quieres decir algo para finalizar. Bueno, pues sumamente, digo, sumarme al agradecimiento a Mariana, a Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. La verdad es que celebramos muchísimo el esfuerzo que están haciendo desde sus frentes. Creemos que es una parte más del eslabón que necesitamos para reaccionar a esta crisis. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Eso también es otra parte del eslabón, que estemos pensando al respecto de estas iniciativas sociales y que estemos fortaleciendo nuestra capacidad de articularnos como ciudadanos, de actuar juntos y juntas para las afectaciones. Les quería simplemente compartir que estamos teniendo una encuesta, un sondeo sobre iniciativas. Estoy poniendo en pantalla la liga. Es una liga corta de Bitly, son bit.ly/sondeo inventario social. Si alguno quisiera sumar su iniciativa a este estudio, nos encantará saber de ella. No tiene que ser de la Ciudad de México. Todas las iniciativas nos ayudan a aprender. Como mencionaba en algún momento, ahorita estamos partiendo nuestros esfuerzos en la Ciudad de México, pero en busca de que esto crezca hacia más lugares del país.
y también compartirles nuestro correo electrónico de laboratorio para que cualquier duda, idea o comentario nos escriban. También, bueno, pues están disponibles en las redes Frena la Curva y el INJUVE, están tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a compartir estas ligas en el portal de Facebook. Y pues, sin más, agradecerles de nuevo. Esperamos que tengan un muy buen día y que les podamos compartir pronto más hallazgos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Igual. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego.